Bueno, ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Trabajo en una defensoría pública curaduría hace muchísimos años, como le comenté. No existía la convención, pero ¿qué hacíamos nosotros? Y hacemos hoy en día. Y un trabajo artesanal, ¿no es cierto? Las defensorías públicas curadurías se crearon hace muchísimos años. Actualmente las rigen la ley del Ministerio Público, la de 27149. Se reformó hace muy poquitito tiempo. Y estas defensorías públicas curadurías son 20. Existen 20 defensorías en donde, en Capital Federal. Tenemos alrededor de 350 casos más o menos, donde defendemos, asistimos y representamos a personas con discapacidad. Que están ¿qué? Y dentro de un proceso que se llaman hoy en día determinación de la capacidad. Antiguamente se llamaba curatela, antiguamente se llamaba insanía, inhabilitación o restricción a la capacidad. Hoy es determinación. ¿Por qué? Porque a través de este proceso judicial, como ustedes lo saben, se determina la capacidad jurídica de la persona. Bueno, eh, a través de esta ponencia que brindo hoy, que tiene que ver con qué, con el acceso a la justicia, con lo que yo hago y con un caso que me llegó en plena pandemia, nos llegó a nosotros en la Defensoría, que tiene que ver con una situación particular, tres hijas, un padre y una madre, ¿no? Típica familia, plena pandemia, la mamá fallece por tema de COVID, queda solo en su casa el hombre con casi 90 años, solo, en soledad, ¿no es cierto? Bueno, cuestión que una de las hijas le dice, bueno, papá, vendamos la casa, ¿no es cierto? Y directamente con esa casa te vas a vivir a un lugar mucho más cómodo, más fácil para vos. Y el señor decía que no. Bueno, pasa el tiempo y al poco tiempo se cae esta persona, ¿sí? Y la tienen que operar de la cadera. En pandemia, como ustedes saben, no había operación, estaba todo suspendido. Bueno, bárbaro. ¿Qué hacen las hijas? Dos hijas. Inician un proceso de restricción a la capacidad. Digo restricción porque en la demanda, cuando el abogado relata los hechos y funda en derecho, pone que restricción a la capacidad. Le erró, me parece a mí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, con la determinación. En la demanda empieza a hablar de curatela, ¿no es cierto? No de apoyos. Empieza a hablar de que el padre no tenía aptitud para desenvolverse en la vida y que necesitaba un curador o curadores. Bueno, ¿cómo intervenimos nosotros? Se corre vista, ¿no es cierto? Se abre a prueba del expediente y en el primer momento que nos llega a nosotros el expediente en la defensoría, ¿qué hacemos? Un informe social, ¿no es cierto? Para ver cómo vive la persona, para ver cómo está la persona, cómo se desenvuelve, cómo vive, con quién vive. Bueno, y ahí notamos que directamente eh, la familia, ¿no es cierto? Como que lo despojó. ¿Por qué lo despojó? Porque el señor se tenía que operar, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo la familia? Lo internó en un geriátrico. Así nomás, lo internó en un geriátrico. Papá, vos no podés estar solo acá en casa. Durante este tiempo de que a vos te operen, ¿por qué no estás mejor en un geriátrico? Y así fue. Lo llevaron a un geriátrico. De hecho, cuando inician el proceso de restricción que acompañan, todos certificados médicos firmados por quién? Por profesionales del geriátrico. Así es, aunque ustedes no lo crean. Una de de las hijas, psiquiatra. La otra contadora y la otra abogada. ¿Quién firma también los informes? La hija que es psiquiatra. Bueno, como les contaba, nos llega a nosotros el caso, tomamos intervención, hacemos el informe social, ¿en dónde? En el geriátrico. Vamos a ver a la persona realmente, vamos a ver cómo está, cómo vive. Y una de las primeras cuestiones que nos dice la persona, yo estoy acá por esto, porque en mi casa no podía estar y mis hijas me decidieron internar en un geriátrico. Bueno, el equipo técnico se va. Yo no les conté, ¿no? Pero estas defensorías donde yo trabajo se manejan de manera interdisciplinaria. Tienen, por supuesto, un defensor, que es hoy en día magistrado, un prosecretario, soy yo, y dos chicos más, tres que somos abogados. Una psicóloga, una psiquiatra y una trabajadora social. Todos los casos los trabajamos de manera interdisciplinaria, todos, todos. Antiguamente no pasaba eso, ¿por qué? Porque no estaba la convención. Y quizás no había recursos, obvio, porque el Estado no te los daba y era todo artesanal. Pero más que nada, ¿sí? Esta manera interdisciplinaria, a nosotros, como abogados, nos cambió la visión, ¿sí? Nos cambió la forma de trabajar y de cómo acceder a la justicia. ¿Por qué les digo? Porque en todos los casos trabajamos de manera interdisciplinaria, lo debatimos entre los profesionales. Lo debato con Verónica, mi trabajadora social, con la psicóloga Laura, con el defensor, por supuesto, que tiene la última palabra, y qué, y tomamos el lineamiento, siempre basado en el derecho, por supuesto, pero siempre lo hacemos como, y un trabajo en equipo. Siempre escuchamos a las profesionales, siempre vemos el más allá, ¿no? Es importante trabajar de manera interdisciplinaria. Muchos abogados no lo hacen, yo lo recomiendo realmente.
se hace un trabajo increíble. Por más que uno diga, oye, bueno, yo soy abogado. Está bien, pero el psicólogo también ve otras cosas que el abogado no lo ve. El psiquiatra pasa lo mismo, la TO pasa lo mismo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Y además está en el día a día de la persona. Uno está muy cómodo adentro del escritorio, sentado acá, y no va a los geriátricos quizás. Pero ¿quién va? Y la trabajadora social, la psiquiatra va. Entonces van y a través de esa observación, de ese informe técnico, evalúan a la persona y hacen un informe. Cuando se van las chicas de ahí del geriátrico, esta persona, ¿saben qué le dicen? Yo no quiero morirme en un geriátrico. Así, literal. Todo esto nosotros lo bajamos al expediente, se hace un informe, se presenta en el expediente sigue, por supuesto, hasta el dictado de la sentencia. Nosotros, ¿qué hacemos? Y defendemos a esta persona. Esta persona no quería morirse ahí. Este acceso a la justicia de que habla el artículo 13 de la Convención es real, existe. Este artículo 12 de la capacidad jurídica que habla de la Convención existe. ¿Qué es esto? Tiene que ver con qué? Con hablar con la persona. ¿Con qué? Con llevarla al juicio. Durante el proceso judicial en plena pandemia, ustedes lo saben muy bien, las audiencias fueron de manera que, por Zoom, virtual. Esta se hizo virtual también, porque el geriátrico no nos dejaba poder ingresar a la jueza y al defensor, pero sin embargo, hicimos 2 o 3 entrevistas con él. Y vimos esto, ¿no es cierto? Esto de que este acceso a la justicia, de que esta persona adulta mayor, casi 90 años, no quería morirse en un geriátrico. Nos dimos cuenta de que no había ningún conflicto familiar, porque es verdad, no había ningún conflicto familiar, pero las hijas insistían en que esta persona tenga un curador. Y él no estaba para curador. Él quería vivir en su casa, con alguna de las hijas y con su familia y con sus nietos. Bueno, nosotros hicimos eso. Un trabajo interdisciplinario, a través de la justicia, le tomamos en cuenta la voluntad y las preferencias de esta persona. Se realizó la famosa audiencia del artículo 35, ¿sí? De manera virtual, y en esa audiencia me acuerdo que también estaba una de las hijas y un nieto también. Y con todo esto, y yo quiero tener a mi abuela acá, no lo quiero ir a visitar en un geriátrico. Yo no quiero que se muera en un geriátrico. Las otras 2 hijas, cuando uno interviene y dice Defensoría Pública o Fiscalía, salen corriendo. Pasó, realmente pasó. Nosotros tuvimos bastantes encontronazos con estas hijas que querían directamente sacarlo del mapa al papá. Y yo, en la Defensoría nosotros pensamos, ¿tan mal se portó el papá? ¿Saben a qué se dedicaba el papá? Zapatero. Zapatero. ¿Y en su casa sabe cuánto dinero tenía para operarse la cadera? Por mí, $20.000. No los vi los $20.000, nadie los vio, porque no estaban. Porque cuando nosotros fuimos no estaban más. Y el padre nos dijo que había guardado ese dinero para operarse la cadera. A lo que voy, que la convención existe, las normas existen, la justicia existe, se puede hacer un trabajo interdisciplinario muy, muy bueno y hay que romper con estas barreras. Ustedes hablaban hace un ratito de la convención, que obvio que Verónica lo decía y la doctora también, y sí, ya sabemos la convención, por supuesto, ya sabemos que está en modo fácil, accesible. Jorge, vos que estás ahí ya sabés de qué se trata la convención, por supuesto. Yo cuando fui a Mar del Plata y las conocí a estas chicas del instituto, la primera persona que me habló cuando yo creé la cuenta en Instagram fue Paula, que seguramente quizás está conectada ahí. Y ella me dijo, acá en Mar del Plata hacemos lo mismo que vos hacés. Defendemos a las personas con discapacidad. Cada colegio tiene una comisión, tiene una responsabilidad. Los abogados son responsables. No hace falta poner una demanda curador, si hoy estamos hablando de apoyos, ¿o no? Es verdad. ¿Hace falta capacitaciones? Puede ser que haga falta capacitaciones. Yo trabajo en el Ministerio Público, me acuerdo que hace muchísimos años propuse de llevar una capacitación en discapacidad. Les cuento esto porque quizás no lo van a poder creer. Cuando hablo con la persona que realmente arma estas capacitaciones, le digo, yo la quiero brindar, pero con una asistida mía de la Defensoría. ¿Saben qué me dijo? No. ¿Por qué no? Le digo. Tuvo una historia de vida muy, muy complicada porque estuvo internada en el Hospital Moyano más de 20 años, ¿sí? Y me dijo, no, a ver si tiene una crisis, a ver si descompensa. No existía pandemia, era de manera presencial. Bueno, entonces en un momento hablo con mi jefe y le digo, mira, che, me están diciendo que no. ¿Por qué no hablas vos que quizás... no, sí, obvio, Nico, ¿cómo te van a decir que no? ¿Cómo vamos a dejar de fuera a una persona con discapacidad y más asistida nuestra? Y bueno, así fue. Hablando y entendiendo y diciendo, pudimos lograr una capacitación en discapacidad y sobre todo que ella cuente la historia de vida de qué, y de este proceso judicial, ¿no? Porque nosotros, como bien lo dijo en la anterior ponencia, es defensa pública y defendemos a las personas más vulnerables y no tienen recursos. ¿Saben qué hago yo? Una pensión no contributiva. Hoy en día, ¿cuánto es la pensión no contributiva? $50.000. Nada. Cuando yo entré a trabajar acá en la Defensoría era, creo que
17.000 pesos. Nada. El inicio de pensiones no contributivas, iniciamos pensiones derivadas, Juan también, y si no, reajuste, pero siempre defendemos a las personas con discapacidad que no tienen nada, que solamente están, ¿dónde? En hogares, en geriátricos, en el Hospital Gorda, Moyano, tuvimos un caso acá en La Plata también, pero nos declaramos incompetentes por el tema de jurisdicción. Entonces, yo vengo a contarles esto, que se puede trabajar de una manera interdisciplinaria, que hay un compromiso, que los abogados estamos capacitados, que el Poder Judicial está capacitado, pero ¿saben qué hace falta? Poner la convención arriba de la mesa, ¿para qué? Para poder trabajar mejor. Estamos en el año electoral, ¿no es cierto? La semana pasada y la otra, todo el mundo habló de discapacidad, pero en marzo de este año nadie habló de discapacidad, el año pasado tampoco. Entonces, ¿qué hace falta? Y políticas públicas, ¿no es cierto? Ayer estuvo acá el ex director del Andis, Espósito, que él también seguramente cuando estuvo sentado ahí en el banquillo del Andis, pudo haber hecho un montón de cosas a favor y en contra de nosotros, digo, de las personas con discapacidad. Quizás no las hizo. Y hoy actualmente Fernando Galarraga es el primer, ¿sí? Persona con discapacidad no vidente que yo lo conozco y tuvo la oportunidad de llegar ahí al Andis. ¿Está haciendo cosas? Y sí, seguramente está haciendo cosas. ¿Debería hacer mejores cosas? Seguro que sí. La idea mía es contarle la experiencia esta, decir que se puede, por más que las asesorías, defensorías estemos abarrotados de trabajo, sí, sí, pero como yo digo, tenemos 350 expedientes, yo les conté, pero detrás de un expediente hay una persona, hay una historia de vida, y hay una familia, por supuesto, que es el sostén. Y si no hay familia, estamos nosotros, hay una defensoría pública, curaduría. Ustedes son abogados que quizás litigan acá en provincia, allá en Capital también hay un colegio público de abogados, se pueden acercar a las defensorías, no somos la parte mala de la película, porque muchas veces dicen, defensor, fiscal, ¿no? Pero bueno, creo que el mundo está cambiando, depende de nosotros, depende de los profesionales, de estas charlas, de intérpretes, depende de nosotros, se puede, no es imposible. Termino con esto y ya cierro. No es mía esta frase, sino que la saqué de internet. Dice así: las personas adultas lo saben. La edad no es un límite. Los años no impiden soñar, ejercitarse, trabajar, amar, disfrutar, tener sexo, desear. Ya es hora de cambiar, de romper las barreras socialmente impuestas y de dar una batalla cultural con el fin de construir un futuro mejor para todos. Gracias. Gracias, Nicolás. Excelente exposición, muy claro. Y sí, son ejemplos que nos sirven y nos dan camino, ¿no? Un poco estábamos debatiendo de cómo encontrarle la vuelta a algunas cosas y bueno, ahí teníamos un poco la respuesta, como bien administrados los recursos y bien organizados se puede. Entonces, bueno, esos son ejemplos de modelos de trabajo que habría que replicar, ¿no? Sobre todo acá en provincia de Buenos Aires. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación? Pasaríamos a la última ponencia que tenemos, que tiene que ver, o que presentó, mejor dicho, la doctora Marcela Falero Alemán, del Colegio de Abogados de La Matanza. Trabajó mucho La Matanza, ¿eh? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bueno, la idea, le voy a dar un pantallazo para no ya hacerlo más extenso, estamos todos cansados, tenemos de 2 días arduos y que se habló mucho y nos informamos mucho. Mi idea es plantear la posibilidad de que el derecho de que las personas con discapacidad que adquieren la mayoría de edad tengan también el derecho a mantener su cuota alimentaria. Nosotros sabemos que existe jurisprudencia que apoya esta situación, pero la realidad es que no está establecido de manera expresa nuestro código. Entonces, nosotros tenemos nuestro código donde prevé que el derecho a la cuota alimentaria es para todas las personas hasta que adquieren la mayoría de edad o que prueban que están estudiando y se mantiene y se extiende este derecho a mantener la cuota alimentaria. Pero nadie pensó en las personas con discapacidad. ¿Qué pasa cuando las personas con discapacidad adquieren la mayoría de edad? No todas las personas con discapacidad tienen la posibilidad de poder estudiar, tienen la posibilidad de poder ganarse la vida por sí solos. Entonces, ¿de qué viven?
porque inclusive si van a pedir una pensión no contributiva, al momento de pedir una pensión no contributiva, van a evaluar quiénes viven con ellos y quiénes tienen la obligación de cuidarlos. Entonces, están totalmente desprotegidos de manera económica. Y también, viéndolo desde otra perspectiva, también es una manera de poder ayudar a la mamá como cuidadora primaria. Nosotros sabemos muy bien, o me pasa a mí, en el momento que me vienen a ver familias o mamás con personas con discapacidad, que muchas veces el papá se borra y queda en ella la carga, entre comillas, de cuidar a su hijo. Ese cuidado muchas veces no le permite poder continuar trabajando, es decir, por eso decimos que son cuidadoras primarias, porque las mamás muchas veces, hablo en primera persona porque yo tengo un hijo con discapacidad, ustedes saben, muchas veces tenemos que dejar de lado nuestra profesión, lo que nos gusta, y enfocarnos en el cuidado de nuestros hijos. Y muchas veces esas mamás están solas, porque el papá se borra. Y muchas veces muchos papás inclusive quieren no cobrar en blanco para no pasarle la cuota alimentaria. Entonces, acá esta mamá tiene, además de tener que ocuparse del cuidado de su hijo con discapacidad, es tener la preocupación de saber, ponerse a pensar cómo lo va a alimentar, cómo lo va a mantener. Y bueno, ¿y qué pasa con esa persona cuando adquiere la mayoría de edad? Entonces, entiendo que es algo importante que tenemos que tener presente. Les soy totalmente sincera. Yo pensé que estaba en el código. Yo pensé que estaba en el código. Porque cuando me vino en casa, empecé a leer, y lo di vuelta por todos lados, y no aparecía en ningún lado. Y no lo podía creer. Y se lo comenté a Verónica. Digo, ¿viste, Verónica? Cuenta, nadie, porque eso es, cae de maduro que tiene que estar. Entonces, por eso fue mi idea de planteárselo, en el texto lo explico mucho mejor, pero bueno, era la idea de poder contárselo y creo que eso es algo importante que tenemos que debatir y que tenemos que acompañar como comisión. Así que bueno, esta era la idea de mi ponencia. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Trabajo para nosotros, para la Comisión Legislativa dentro de la Casa y seguramente el Colproba que nos pueda apoyar en el proyecto. Bueno, vamos a dar alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto último. Bueno, ahí voy. Perdón, Verónica. Mira, Mabel está levantando la mano ahí. Ah, sí, yo veía acá y no la veía Mabel. Mabel, digo, le decía recién a María Rosa, le vamos a preguntar, a ver acá qué pasa, porque puso yo. Sí, Mabel. Bueno, gracias por habilitarme. En realidad voy de atrás para adelante. Todo lo expuesto por Nico, con el cual concuerdo absolutamente, son trabajos de campo y esto es lo que nos hace a todos nosotros conocer de qué modo debemos proceder en cada caso, ¿no? Y eso nos enseña, por eso hablé de creatividad en cada espacio. Y con respecto a la anterior ponencia, aclarar que los familiares no son los que deben intervenir en la comunicación, salvo que la persona con discapacidad, sobre todo intelectual, lo solicite como apoyo emocional. Pero un intermediario de la comunicación no puede ser nunca un familiar. Hemos tenido casos en los cuales fue más que contraproducente la intervención de un familiar. Muchas veces son los profesionales que conocen más de este tema que la propia familia. La gran mayoría de las personas sordas, hijas de padres oyentes, las familias no conocen lengua de señas. Y esto tampoco es conocido. No podemos asegurar que todas las personas tienen la misma modalidad comunicativa. De allí que debemos ser muy cuidadosos en lo que solicitamos. Me parece excelente y bueno,
Y allí también el tema de las pericias psicológicas y psiquiátricas. Allí hay trabajando una coda que también es psicóloga y muchas veces hemos hablado con ella de este punto y hablo de Agustina en particular. Pero bueno, les agradezco que me permitan hacer esta aclaración. Gracias. Nosotros te agradecemos a vos, Mabel. Graciela quiere hacer un breve comentario, si querés, muy pequeñito, porque tendríamos que estar cerrando para poder leer, porque tenemos que dar el acto de cierre al Congreso. Bien, yo le quiero contar algo cortito que no se pudo incorporar al Congreso porque está sucediendo ahora. Entonces recién hoy y ayer tuvimos datos del trabajo que se hizo con respecto al debate presidencial accesible. Les comento que trabajamos, hay un consejo asesor del Observatorio de Accesibilidad, Defensoría del Público, la Cámara Electoral, que es la que maneja todas estas cuestiones de presupuestos y de orden, disponibilidad de los horarios y dónde se van a hacer los debates, porque cada tema fue consensuado, cada tema que cada candidato va a debatir fue consensuado, la elaboración de cada palabra que se le otorgaba, derecho a réplica, todo fue consensuado por todos los equipos políticos. Nosotros pudimos ir a la TV Pública, nos recibió Rosario Lufrano, que es la directora de TV Pública y una sociedad del Estado, TV Pública y TV Servicios Audiovisuales. Y bueno, ella nos comentó que compraron un aparato que se va a empezar a implementar para el subtitulado. Se sabe que el subtitulado oculto se hace a través de una máquina que pasa la voz humana a un texto plano. Bueno, la verdad, decía antes que pensamos que sabían más de las personas con discapacidad, son más o menos 6 millones de personas con discapacidad auditiva en la Argentina actualmente, 6 millones, que no es poca cosa. Pudimos conseguir que se reglamentara bien la participación de la intérprete, que nosotros queríamos que fuera media pantalla, pero bueno, no fue posible. Igualmente sacar de la transmisión toda imagen que pudiera distraer, ¿no es cierto? Que sea bien simple, bien sencillo para que las personas con discapacidad intelectual además puedan entender. Lo mismo al darle la palabra al candidato, nombrarlo, quién es la persona que está hablando y establecer bien las pautas. Con respecto al subtitulado, lo que se hizo es, van a ver si el domingo 8 va a ser la segunda parte, al día siguiente en el canal de la Cámara Electoral, el especial público, van a subir el debate ya con el texto pegado, con texto plano, pero simultáneamente no fue posible hacerlo. Pero al día siguiente sí se puede ver, lo van a poder ver. Y bueno, conseguimos bastante colaboración de parte de los equipos políticos. Nos recibió solamente un solo candidato, que fue Sergio Massa, nos recibió en su búnker y bueno, mostró bastante interés. El resto sé que también, pero no pudimos hablar con ellos. Además fue, como les digo, poco tiempo como para poder que se nos abran las puertas, ¿no? Porque las puertas se abrían si la Cámara Electoral nos autorizaba. La Cámara nos tiene que autorizar. Y bueno, hay burocracia, poco tiempo, pero se trabajó contra el reloj. Y los equipos políticos trabajaban a contrarreloj porque había, como le digo, que consensuar. Cada tema que se habla es consensuado. Así que bueno, contento porque por lo menos nos ven. Vieron que decimos que las personas con discapacidad auditiva somos invisibles. Bueno, por lo menos nos están viendo. Así que bueno, bien el debate. Gracias. Gracias, Graciela, importante la intervención. Bueno, Igual vamos esta- a darle... Tengan en cuenta que la función de estas comisiones y de los trabajos que se hacen en los colegios es participar, porque la manera de que seamos visibles es ocupar los espacios. Entonces, que vos has entrado en este lugar tan importante como son los medios para repercutir para otras
transmisiones que también sean estatales o no. Y bueno, qué sé yo, pasa con Analía, que trabaja con transgénero, pasa con Paula Alonso, que trabaja con feminismo, ¿viste? O sea, cada uno de nosotros se ha ido metiendo en alguna... Estamos como el pulpo, y hay que activar y empujar desde cada lugar con los pequeños y grandes gestos. Todos los granitos de arena suman. Y con el tiempo, no hay que Sí. perder esperanza, iremos corrigiendo. Participar, no podemos reclamar si no, Sí, no sí. participamos, un No poco se- lo decía no se Agustina. queje, no se queje. Agustina cuando hablaba de los espacios y de la interseccionalidad. Bueno, hacemos lectura de las conclusiones de esta comisión para dar por cerrado el trabajo en comisión y sí hacer el acto de cierre del Congreso. La paso un poquito, La leo yo. me está quedando aire. Igual, la resumimos, porque las tres hablan de lo mismo. O sea, hay cuatro, tres hablan exactamente de lo mismo, que tiene que ver con la comunicación y el acceso a la justicia. Así que englobamos en el concepto de una lo que las tres dicen. Y después si agregamos como diferente la del artículo 658 de la cuota alimentaria. Bueno, conclusiones. Del análisis de los trabajos presentados en esta comisión, hemos abordado las siguientes conclusiones. Recomendar al Estado ampliar el alcance del programa para la asistencia a las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dotándolo de mayores recursos humanos y presupuesto, a fin de garantizar servicios de asistencia y patrocinio jurídico gratuito o asequible a las personas con discapacidad durante todo el juicio. La capacitación en discapacidad a los abogados, magistrados y todos los operadores jurídicos intervinientes en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad y de adultos mayores, el modelo social del Estado y la formación de criterio para realizar ajustes razonables en la cultura jurídico-procesal, así como en el lenguaje y en la atención. En cuanto al plexo jurídico respecto a la reforma de la normativa para que contemple la obligación alimentaria del progenitor, que no es un cuidador, de abonar la cuota alimentaria de los hijos mayores de edad con discapacidad. Ahí quedarían resumidos las tres... perdón, no, me faltaba un pedacito. En cuanto al plexo jurídico respecto a la reforma de la normativa para que contemple la obligación alimentaria del progenitor, que no es cuidador, de abonar la cuota alimentaria de los hijos mayores de edad con discapacidad, eso era lo que había leído, y perdón, seguía un pedacito más, surge del Código Civil y Comercial de la Nación un vacío legal respecto a este tema, que a partir del artículo 658 regula la obligación de abonar la cuota alimentaria en su máximo de edad hasta los 25 años, acreditando los requisitos pertinentes, pero guardando silencio respecto a las personas sin discapacidad, con discapacidad, acá está mal puesto, perdón, con discapacidad, con mayoría de edad. Hay que cambiar la S por la C. Personas con discapacidad. Había un... Sí, Hilda. Hay un proyecto de ley con estado parlamentario que habla de que los tres poderes tienen la obligación de tener estos cursos con perspectiva de discapacidad, no enseñarles sobre discapacidad porque supone que saben, pero brindarles la perspectiva de discapacidad. Y es un proyecto de ley que está en tratamiento, en estudio, como dicen. Bueno, buenísimo. Sí, allá. Que esta ley que citaban es ya está sancionada y es la ley 15.296.
Y de hecho, como comentario, nosotros integramos el equipo interdisciplinario de la Dirección General Técnica y Legal del Ministerio de Transporte, y en el marco de esta ley, el Ministerio desde marzo está llevando adelante una capacitación en accesibilidad universal en el transporte, y bueno, tuvo diversos módulos y va tocando diferentes temáticas respecto a la discapacidad. Esto como idea y, bueno, una acción que se viene llevando adelante desde el Ministerio. Se viene. Bueno, sí, se viene trabajando, también el Poder Judicial lo está haciendo en cierta medida, haciendo esta apertura y obligando a la capacitación. Igual esto es un cambio contracultural, y todo cambio contracultural lleva tiempo, porque hay que modificar maneras de pensar, razonamientos, estrategias. Seguramente la próxima generación vivirá en una sociedad más adaptada, porque vamos a criar hijos diferentes, ¿no? Bueno, agradecerle a todos por la participación y el trabajo en la comisión. Agradecer a los ponentes que han presentado trabajos, se han animado y han contado algunos sus experiencias, y otros hecho un estudio para poder elaborar una propuesta. Así que muchas gracias. Contarles que todas las conclusiones del Congreso van a ser publicadas en nuestra página de la Caja, y a su vez nos pondremos a trabajar en aquello que nos concierne. Tenemos varias cuestiones que podemos tomar y empezar a trabajar desde la comisión y remitir los trabajos y las conclusiones que puedan servir a los organismos para poder seguir avanzando en toda esta lucha de instalar y lograr la equiparación de oportunidades. Así que muchas gracias. Invitamos a el acto de cierre. Así que va a salir. Muy bien, bueno, vamos a invitar al doctor Marcelo Di Salva, que es integrante de la Comisión Coordinadora para Abogados con Discapacidad de la Caja, que hará el cierre junto a la doctora Verónica Fresetti, presidenta de la Comisión de Abogados con Discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les pido paciencia, pues es mi primera vez. La Caja de la Abogacía es un ente de derecho público no estatal y en tal sentido somos una organización cuyo objeto principal se sostiene en principios básicos como son la asistencia, la solidaridad y la inclusión. Desde ese lugar es que siempre se han desplegado políticas tendientes a dar cobertura a las contingencias de los colegas, auspiciando un sinnúmero de acciones y eventos como donde estos principios se ven reflejados. La conformación de la Comisión de Abogados con Discapacidad, creada en el ámbito de la Caja de la Abogacía allá por el año 1993, viene trabajando de manera sostenida en la realización no solo de eventos como el presente, sino en las acciones que facilitan el acceso al ejercicio de la profesión de nuestros colegas en igualdad de condiciones y fundamentalmente al acceso irrestricto a la justicia de todos aquellos que requieren por justicia. Tal como se ha señalado a lo largo de esta exitosa jornada, situaciones presentadas y temáticas abordadas que atraviesan el ejercicio de nuestra profesión cobran significativa relevancia a la hora de evaluar la accesibilidad en la totalidad de las esferas que este término encierra. Sin duda las conclusiones de hoy así lo expusieron, lo reflejaron a lo largo de toda la charla. No resta agregar mucho más a una jornada que se ha expresado por sí sola, un evento que se ha procurado en todo momento llegar a todos y todas aquellas personas que no solo están atravesadas por la discapacidad, sino a la sociedad toda. Creo que este mensaje que hoy estamos dando no es para un sector, es para todos. En el entendimiento que con más inclusión, eliminando las barreras, habremos dado la mayor de las batallas por el ejercicio pleno de los derechos de todos y todas, vuelvo a felicitar en la persona de Verónica
a la Comisión de Abogados con Discapacidad, organizadora del Congreso 30 aniversario, a todos los chicos que colaboraron con este evento, realmente un esfuerzo que viene organizándose tal vez sin tanta visibilidad, pero con mucho ahínco. Y especialmente a los más de 100 personas que estuvieron participando de este evento. Auspiciamos y aspiramos a que cada año que hagamos un congreso de estos tengamos más personas, que la temática de la inclusión sea un tema realmente de abordaje pleno. Desde la comisión coordinadora, enlace, que integramos junto con los doctores Mirta Fraile, con Gabriela Cardós y con nuestro querido Luis Lucero, no tenemos más que darle nuevamente las gracias a todos los que han participado. Y sepan que a través nuestro, el directorio está más que satisfecho con la labor desplegada. Felicitaciones y por más inclusión. Ya menos descontracturado, Verónica. Bueno, Conocimiento. muchísimas gracias. Bueno, gracias. Vamos a dejarlo acá. Bueno, simplemente gracias. Hemos agradecido todo el tiempo, pero nunca está de más agradecer. Agradecer en nombre personal y en nombre de la comisión que presido el apoyo, ¿no? El apoyo, el espacio en la caja del directorio, de la comisión de enlace, de los empleados, de mis compañeros, sobre todo, de mis compañeros de lucha, ¿no? De aquellos que abrieron el camino, como bien se dijo, en el año 1993, y los que tomamos el guante y seguimos ese camino a lo largo. No es fácil. Hemos tenido muchos logros, como también hemos tenido puertas que no hemos logrado abrir. Agradecer el tiempo. Todos los sábados, una vez por mes, reunirnos de manera presencial en La Plata, después de la pandemia, mixeando un poco de Zoom, un poco de presencia, tiempo que restamos a la familia, tiempo que restamos al trabajo, y tratamos de hacer y de poner la mayor energía en el trabajo que hacemos. Creo que tenemos que estar contentos. Hoy hemos logrado un lugar, como lo dije en la agenda, hemos logrado ser reconocidos por la sociedad. Nuestro trabajo es reconocido y eso es importante y eso nos debe alentar a seguir luchando, a seguir renovando las energías, a seguir comprometiéndonos con la temática. Hay mucho por hacer, lo deja expuesto tanto las exposiciones como los trabajos en comisiones y las conclusiones que hemos arribado. Cada uno, tanto los que formamos parte de la comisión como los que están presentes y hoy acá y los que han participado en manera virtual, han aportado su granito de arena y se han llevado algo de todo esto. Lo importante es que esto que hemos llevado sirva para replicar y para que tenga un efecto multiplicador y que cada uno en su ámbito, en su familia, en su trabajo, en el lugar que esté, siga difundiendo la temática, siga visibilizando la problemática. Como les dije, no debemos renunciar a tratar de lograr ese diseño universal, esa sociedad que sea concebida desde base con igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Y como decía Agustina bien en su disertación, es posible que por más que uno intente y que alguna vez se logre ese diseño desde base universal, vuelvan a surgir barreras. Pero bueno, ahí vamos a estar nosotros
y ojalá que no tanto, y que sea la sociedad la que reconozca y que haga lo posible para derribar esas barreras. Lo más importante es derribar las barreras culturales. Yo creo que de todas las conclusiones y de todo el trabajo que fueron importantes, lo más importante es la educación. Si nosotros logramos que seamos educados desde base, ¿no? Desde jardín, desde la familia, desde la secundaria, desde la formación profesional en materia de discapacidad, probablemente tengamos médicos, tengamos abogados, seguramente, tengamos ingenieros, tengamos arquitectos que diseñen desde otra visión, logrando esa ciudad que nos incluya a todos y a todas. Gracias a todos por su participación. Nos veremos en el próximo encuentro, que probablemente sean jornadas de Hablemos con Discapacidad, el Congreso del 35 aniversario y la jornada número 25 de nuestra comisión, que próximamente se dará seguramente el año que viene. Gracias.